Got something that sounded like a gunshot. 1 month later, October 3rd, 2002, suburban Washington exploded. A man has been killed in front of me. A man just fell in the parking lot. There's a lady, she's not moving. 4 people shot execution style in broad daylight. Son las 9 de la noche del 10 de noviembre de 2009. Dentro del centro correccional de Greensville, en Jarrett, Virginia, un hombre está sujeto a una camilla. Su nombre es John Allen Muhammad. Antes de morir pidió una sola cosa, que su última comida permaneciera en privado. Su deseo fue concedido. Después le preguntaron si tenía unas últimas palabras. No dijo nada, no giró la cabeza, no miró a las personas que lo observaban detrás del vidrio. A las 9:11 fue declarado muerto. Algunos testigos no pudieron dejar de pensar en esa hora, 9:11. Pero la verdad es que lo más extraño de esta historia no ocurrió dentro de esa cámara. Ocurrió 7 años antes, en las calles de Washington, D.C., cuando este mismo hombre convirtió toda una región en un escenario de disparos durante 3 semanas. Y hasta su último aliento nunca explicó por qué. Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí contamos las historias que merecen ser escuchadas. Y esta aterrorizó a toda una nación. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete ahora, porque todavía falta descubrir cómo comenzó realmente esta historia. En este caso, no hubo una sola víctima. No era una esposa, no era una exnovia, tampoco un socio con algún motivo para vengarse. Eran desconocidos. Personas que jamás habían conocido al hombre que acabaría con sus vidas. James D. Martin tenía 55 años. Trabajaba como analista de programas federales. El 2 de octubre de 2002, caminaba por un estacionamiento en Wheaton, Maryland, cuando un solo disparo terminó con su vida. Fue el primero en morir. Sarah Ramos tenía 34 años. Estaba sentada en una banca frente a una oficina de correos, leyendo un libro. Un disparo. Nunca lo vio venir. Kenneth Bridges tenía 53 años. Se había graduado de la Escuela de Negocios Wharton. Era padre de 6 hijos y había ayudado a fundar una red que apoyaba a empresas propiedad de personas negras en todo Estados Unidos. Estaba de viaje por trabajo, simplemente cargando gasolina, cuando fue asesinado. Conrad Johnson tenía 35 años. Trabajaba como conductor de autobús. Era un hombre casado y padre de 2 hijos. Sus compañeros lo consideraban un pilar de su comunidad. Él se convertiría en la 10ª y última persona en morir. Ninguno de ellos se conocía. Ninguno tenía relación alguna con los hombres que los mataron. Solo estaban haciendo cosas normales. Cortar el césped, cargar gasolina, leer un libro, conducir un autobús. En los segundos antes de morir, ninguno tenía razones para pensar que algo estaba mal. John Allen Muhammad nació como John Allen Williams el 31 de diciembre de 1960 en Baton Rouge, Luisiana. Su madre murió de cáncer cuando él tenía apenas 3 años. Su padre se fue poco después. Fue criado por su abuelo y 2 tías. De joven destacó en atletismo y tenis durante la secundaria. En 1978 se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana. En 1985 pasó al ejército regular. Se entrenó como ingeniero de combate. Se especializó en el manejo del rifle M16 y obtuvo la insignia de tirador experto del ejército, una de las máximas distinciones de precisión que podía alcanzar un soldado. En 1991 sirvió en la Guerra del Golfo, donde su unidad se encargó de desmantelar cohetes iraquíes de guerra química. Fue dado de baja con honores en 1994. En 1987 se unió a la Nación del Islam. Más tarde ayudó a proporcionar seguridad durante la Marcha del Millón de Hombres. Se casó 2 veces. Su segunda esposa, Mildred, presentó una declaración ante el tribunal en marzo de 2000. En ella escribió:
Tengo miedo de John. Siempre dice que va a destruir mi vida. En 1999 se llevó a sus 3 hijos a Antigua sin el permiso de Mildred. Ella pasó 18 meses intentando recuperarlos. Antes de 2002 no tenía antecedentes penales públicos. Sobre el papel parecía un veterano y un padre, no un asesino. Pero las mismas habilidades que le habían permitido obtener la insignia de tirador experto serían utilizadas menos de una década después para aterrorizar a toda una región. En Antigua, Muhammad conoció a un adolescente de 15 años llamado Lee Boyd Malvo. El chico no tenía padre ni un hogar estable. En realidad, no tenía dónde vivir. Muhammad se convirtió en la figura paterna que Malvo nunca había tenido, y el adolescente se aferró completamente a él. Los registros judiciales y testimonios posteriores describen lo que vino después: una dieta estricta, ejercicios de supervivencia en el bosque, noches atado afuera, solo, en la oscuridad. Muhammad le daba largas charlas sobre la supuesta opresión de los afroamericanos, pero aquellas lecciones no buscaban enseñar, buscaban crear obediencia. En diciembre de 2001, Malvo y su madre fueron detenidos por agentes de inmigración y luego liberados. Muhammad encontró al adolescente casi de inmediato. El 16 de febrero de 2002, una mujer de 21 años llamada Kenya Cook fue asesinada a tiros en Tacoma, Washington. Su tía había animado a Mildred, la esposa de Muhammad, a dejarlo. Malvo le diría después a un psicólogo que aquel asesinato había sido una prueba para demostrar que estaba preparado. Entre febrero y septiembre de ese año, ambos fueron vinculados con 7 asesinatos y otras 7 personas heridas en 10 estados diferentes. Y todo eso ocurrió antes de que siquiera llegaran a Washington, D.C. Cuando finalmente llegaron a la capital del país, aquello no era el comienzo, era un ensayo que ya había dejado víctimas. Los registros judiciales confirman que solo hubo 2 personas involucradas, Muhammad y Malvo. No había un grupo más grande. Nadie los financiaba desde afuera. El arma era un rifle Bushmaster XM15 calibre .223. Malvo lo había robado de una tienda llamada Bullseye Shooter Supply en Tacoma, Washington. El vehículo era un Chevrolet Caprice de 1990. Había sido modificado con un agujero en la cajuela, justo cerca de la placa. Así, el automóvil se convirtió en una plataforma móvil y oculta para disparar, completamente fuera de la vista de cualquiera que lo observara. Malvo declaró después que Muhammad le había hablado de un plan que iba mucho más allá de Washington, D.C. Hablaba de exigir $10 millones. Según él, ese dinero serviría para financiar un campamento en Canadá donde entrenarían a niños sin hogar para enviarlos a atacar varias ciudades estadounidenses al mismo tiempo. Ese plan más amplio nunca pudo demostrarse por completo, pero revela hasta dónde llegaban realmente las ambiciones de Muhammad. Y debido al control que Muhammad ejercía sobre Malvo, no había nadie que pudiera advertir a las autoridades. Ninguna persona ajena al dúo llegó a ver cómo se formaba el plan. Cuando alguien finalmente entendió lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Antes de continuar, dale me gusta al video y suscríbete si esta historia ya te tiene atrapado, porque apenas estamos comenzando y lo que ocurrió después parece imposible de creer. Esto no ocurrió en una sola noche. Fue una campaña de terror que duró 3 semanas, del 2 al 22 de octubre de 2002. Todo comenzó el 2 de octubre a las 6:02 de la tarde. James D. Martin, de 55 años, fue asesinado a tiros en un estacionamiento de Wheaton, Maryland. Fue el primero. Al día siguiente, el 3 de octubre, en apenas 2 horas, otras 5 personas fueron asesinadas.
James Sonny Buchanan, de 39 años, estaba cortando el césped a las 7:41 de la mañana cuando recibió un disparo. Prem Kumar Walekar, de 54 años, estaba cargando gasolina. Sara Ramos, de 34, leía en una banca. Lori Ann Lewis Rivera, de 25, estaba aspirando el interior de su minivan, y esa misma noche, Pascal Charlotte, de 72 años, recibió un disparo mientras cruzaba una calle. El 4 de octubre, Caroline Sewell fue herida mientras cargaba cosas en su minivan en Fredericksburg, Virginia. Sobrevivió. Las pruebas balísticas confirmaron que se había utilizado el mismo rifle. El 7 de octubre, un niño de 13 años llamado Iram Brown recibió un disparo afuera de la escuela secundaria Benjamin Tasker, en Bowie, Maryland. Sobrevivió. Cerca de la escena, la policía encontró una carta del tarot. En ella estaban escritas las palabras, «Llámame Dios». El 9 de octubre, Dean Harold Meyers, de 53 años, fue asesinado mientras cargaba gasolina cerca de Manassas, Virginia. El 11 de octubre, Kenneth Bridges, de 53 años, fue asesinado en una estación de servicio cerca de Fredericksburg. El 14 de octubre, Linda Franklin, de 47 años, analista de inteligencia del FBI, fue asesinada mientras caminaba hacia su automóvil después de hacer compras con su esposo en un Home Depot de Falls Church, Virginia. El 19 de octubre, Jeffrey Hopper, de 37 años, fue herido afuera de un restaurante de carnes en Ashland, Virginia. Sobrevivió. El 22 de octubre, a las 5:56 de la mañana, Conrad Johnson, de 35 años, recibió un disparo en las escaleras de su propio autobús en Aspen Hill, Maryland. Fue la 10ª y última persona en morir. Una nota dejada en la escena decía: «Tus hijos no están seguros en ningún lugar ni en ningún momento». Durante todo ese tiempo, un Chevrolet Caprice azul con placas de Nueva Jersey fue detenido o dejado pasar en retenes al menos 10 veces. Los testigos habían informado haber visto una camioneta blanca cerca de los tiroteos, y ese único detalle llevó a los investigadores en la dirección equivocada durante semanas. Toda la región reaccionó como una sola. El jefe de la policía del condado de Montgomery, Charles Moose, puso todas las escuelas del área bajo alerta código azul. En las estaciones de servicio, colocaron lonas alrededor de las bombas para que los clientes no pudieran ser vistos desde lejos mientras cargaban gasolina. Algunas personas incluso se agachaban detrás de sus propios autos para poder llenar el tanque. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa y se negaban a dejarlos salir a jugar. El ex fiscal general de Maryland, Doug Gansler, diría después que estos ataques alteraron la vida cotidiana de una forma incluso más directa que los atentados del 11 de septiembre. Entonces, el 17 de octubre, llegó una llamada a la policía de Rockville. La persona al otro lado dijo: «No digas nada, solo escucha». Después mencionó un tiroteo ocurrido anteriormente en Montgomery, Alabama. En ese momento parecía poco más que una provocación. Un asesino burlándose de la policía que no podía atraparlo. Pero aquella llamada se convirtió en el primer hilo real que los investigadores pudieron seguir. La llamada pretendía ser una burla. En cambio, les entregó el comienzo del final. El FBI desplegó a casi 400 agentes de todo el país. La ATF, los alguaciles de Estados Unidos, el Servicio Secreto y funcionarios de transporte de Virginia también se sumaron a la búsqueda. Durante 3 semanas llegaron más de 100,000 llamadas a las líneas de información. De ellas surgieron 16,000 pistas diferentes. Pero el detalle de la camioneta blanca
mantuvo a los investigadores buscando el vehículo equivocado durante días. Los registros judiciales confirmarían después que el verdadero automóvil, el Caprice azul, había sido detenido o revisado en retenes al menos 10 veces. Y en cada ocasión lo dejaron pasar. El 8 de octubre, la policía de Baltimore encontró ese mismo automóvil estacionado cerca de la autopista Jones Falls. Tenía placas de otro estado. No lo registraron. Entonces llegó el punto de quiebre. La llamada sobre el tiroteo ocurrido en Montgomery, Alabama, llevó a un agente a trasladar por avión las huellas encontradas en aquella escena directamente a Washington. La huella coincidió con la de un cargador abandonado en la escena. Pertenecía a un joven llamado Lee Boyd Malvo, relacionado con un arresto previo en el estado de Washington. El registro de arresto de Malvo contenía un nombre más: John Allen Muhammad. Una sola huella, un solo nombre, y toda la búsqueda estaba a punto de cambiar de dirección. La ATF confirmó que Muhammad poseía un rifle Bushmaster calibre .223 mientras tenía una orden de restricción activa en su contra. Eso por sí solo constituía una violación federal y era suficiente para presentar cargos de inmediato. Los investigadores revisaron las bases de datos criminales y descubrieron que Muhammad había registrado un Chevrolet Caprice azul con una placa de Nueva Jersey, NDA 21Z. La descripción fue enviada a todas las agencias policiales y medios de comunicación de la región. El 24 de octubre, aproximadamente a las 12:54 de la madrugada, un civil vio el Caprice estacionado en una zona de descanso junto a la Interestatal 70, cerca de Myersville, Maryland. Llamó al 911. A las 3:19 de la mañana, la Policía Estatal de Maryland, el equipo SWAT del condado de Montgomery y el equipo de rescate de rehenes del FBI entraron en acción. Muhammad y Malvo estaban dormidos dentro del automóvil. No hubo resistencia. No se disparó una sola bala. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron el rifle Bushmaster, una mira telescópica, un trípode, radios portátiles y una computadora portátil robada que contenía mapas de cada escena de los tiroteos, además de las rutas de escape. La cajuela había sido modificada para convertirse en una posición de disparo oculta. Los registros judiciales confirmarían después que las principales pruebas físicas estaban directamente vinculadas con aquel automóvil. Ambos hombres fueron detenidos. Después de 3 semanas, el terror que había paralizado a Washington, D.C., finalmente había terminado. El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, trasladó el caso a Virginia. La razón era clara. Virginia permitía la pena de muerte. Maryland no. El fiscal del condado de Prince William, Paul Ebert, dirigió el caso. El juicio fue trasladado a Virginia Beach. Al principio, Muhammad decidió representarse a sí mismo. Dio personalmente su declaración inicial, pero después cambió de opinión y devolvió el caso a sus abogados. La fiscalía presentó a más de 130 testigos y más de 400 pruebas. Los análisis balísticos vincularon el rifle con 8 de los 10 asesinatos ocurridos en el área de Washington, D.C. El fiscal B. C. Chopra le dijo al jurado directamente: «Este hombre se considera un dios. Tomó decisiones como si fuera Dios sobre la vida de estas personas». En noviembre de 2003, Muhammad fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato capital, terrorismo, uso ilegal de un arma de fuego. En marzo de 2004, el juez James Ryan lo sentenció formalmente a muerte. En 2006, durante el juicio de Maryland, Malvo subió al estrado. Confesó 17 asesinatos. Admitió que había mentido en Virginia para proteger a Muhammad de la ejecución. Y le dijo al tribunal:
Me llevaste a tu casa y me convertiste en un monstruo. Muhammad fue declarado culpable de 6 cargos más en Maryland, lo que añadió 6 cadenas perpetuas consecutivas a su sentencia de muerte en Virginia. Todas las apelaciones posteriores fueron rechazadas. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir. Muhammad pasó 5 años en el corredor de la muerte del Centro Correccional de Greensville. En mayo de 2008, escribió una carta a los fiscales pidiéndoles que pusieran fin a sus apelaciones. Describió el proceso como un intento de asesinar a este hombre negro inocente. Y aún así, seguía sosteniendo que era inocente. Su defensa argumentó que estaba paranoico y delirante durante su juicio en Virginia y que nunca debieron permitirle representarse a sí mismo. La Corte Suprema se negó a intervenir. El gobernador de Virginia, Tim Kaine, revisó el caso y rechazó concederle clemencia. Dijo que aquellos crímenes eran algo que desafía cualquier explicación razonable. El 10 de noviembre de 2009, Muhammad se reunió por última vez con su familia, incluido su hijo Lindbergh Williams, de su primer matrimonio. Los dos permanecieron sentados en silencio durante 3 minutos. Entonces Williams le preguntó si tenía algo que decir. Muhammad no respondió. Rechazó la visita de un asesor espiritual, a pesar de haber practicado el Islam durante años. Su última comida, pollo con salsa roja y pastel, se mantuvo en privado por petición suya. Solo fue revelada después por su antiguo abogado. A las 9 de la noche, Muhammad fue asegurado dentro de la cámara de ejecución. Vestía una camisa azul y jeans. Los testigos lo describieron como sereno. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, no giró la cabeza, no respondió. A las 9:06 comenzó la primera inyección. Parpadeó, movió el pie izquierdo, respiró 7 veces, cada respiración más lenta que la anterior. A las 9:11, John Allen Muhammad fue declarado muerto. El fiscal Paul Ebert, quien presenció la ejecución, dijo: «Murió muy tranquilamente, mucho más que la mayoría de sus víctimas». Lee Boyd Malvo permanece en prisión hasta el día de hoy. Según informes recientes, su nueva sentencia en Maryland sigue sin resolverse después de que se emitiera una orden de detención legal en su contra. Muhammad nunca explicó sus motivos, ni en el tribunal, ni en su última carta, ni durante sus últimos momentos. El motivo que Malvo describió, $10 millones, un campamento en Canadá y ataques coordinados por todo el país, nunca pudo ser demostrado ni descartado por completo. Mildred Muhammad ha dicho una y otra vez que cree que toda aquella campaña de 3 semanas tenía un solo objetivo: eliminarla y recuperar a sus hijos. Nelson Rivera, cuya esposa, Lori Ann Lewis Rivera, fue asesinada en una gasolinera de Kensington, presenció la ejecución detrás del vidrio. Después, solo dijo: «Me siento mejor, creo que puedo respirar mejor y estoy feliz de que se haya ido». 10 personas perdieron la vida durante 3 semanas, sin hacer nada más que vivir un día normal. La respuesta al por qué se fue con Muhammad a las 9:11 de la noche. Pasó sus últimos años insistiendo en que era inocente. Murió ejecutado en un silencio casi total, llevándose consigo lo que las familias de sus víctimas más querían: una explicación. ¿Qué momento de esta historia te impactó más? ¿La carta del tarot? ¿El arresto en la parada de descanso? ¿O el silencio dentro de aquella cámara de ejecución? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cada semana te contamos los casos que permanecieron enterrados durante demasiado tiempo. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.